Creo sinceramente que no existe sustancia tan simple y tan compleja a la vez. Esta es el agua. Sus características son únicas y sorprendentes. Sin embargo, en este video hablaremos del agua pura, la que necesitamos para la vida y no tanto de sus inigualables particularidades. Pues, aunque muchos no nos demos cuenta, si lo pensamos por un momento se da un fenómeno sorprendente. El agua no es algo que se pueda usar solo una vez. De hecho, y sin exagerar, por miles de años la gente ha usado la misma agua que usamos actualmente todos los días. Pero lamentablemente, y mal que les pese a muchos negacionistas que solo ven billetes en todo lo que los rodea, debemos ser conscientes de que los seres humanos tenemos la responsabilidad de cooperar con este increíble sistema, al cual todos conocemos como el ciclo del agua. Si este sistema en algún momento dejara de funcionar o se obstaculizara indebidamente, eso nos pondría en serios problemas, pues dicho sencillamente, sin agua no habría vida en la Tierra, especialmente sin agua dulce. De hecho, todos los seres vivos estamos compuestos principalmente de agua. Si no fuera por el agua de los lagos, los ríos, los humedales y los acuíferos, los humanos y los animales no tendríamos agua para beber ni se podrían regar los cultivos. Por eso, aunque el agua cubre la mayor parte de nuestro planeta, según la Organización Meteorológica Mundial, solo el 0,5% de los recursos hídricos del planeta es agua dulce disponible y aprovechable. ¿Notaste ese número? Solo el 0,5%. Parece muy poca agua. Sin embargo, es suficiente para sostener la vida. Sin embargo, cada vez el agua está más contaminada y es más difícil conseguirla. Esto se debe al cambio climático y a que estamos gastando más y más agua de lo necesario. Los expertos creen que en unos 30 años, 5.000 millones de personas no tendrán acceso a agua potable. Sin embargo, esto no debería ser así, ya que, si lo analizamos, solo por un momento nos damos cuenta de que la Tierra está diseñada para que siempre haya suficiente agua para todos. Además de sus procesos naturales, el suelo, los seres vivos acuáticos y hasta la luz del sol contribuyen a purificar el agua. Bueno, supongo que todos conocemos el ciclo del agua, ¿verdad? No hace falta que dé una gran explicación. En sencillas palabras, el calor del sol evapora el agua de la superficie de los océanos, lagos y otras masas de agua, así como también de la superficie húmedas, por lo cual es como que cada día esta evaporación levanta a la atmósfera tremendas cantidades de vapor de agua, y no importa si estas son aguas o superficies sucias o saladas, el agua evaporizada es casi pura. Muy bien, hasta ahí estamos todos claros, ¿verdad? Pero con el tiempo esta agua vuelve a la Tierra, en la forma de lluvia o nieve, y no sé si lo sabían, esta forma de volver el agua a la Tierra cumple con otros objetivos. Por ejemplo, mientras desciende del cielo, ese agua ayuda a purificar el aire al llevarse consigo polvos u otras sustancias. Pero no termina allí su trabajo secundario, sino que cuando llega al suelo da a la vegetación y otras superficies un enjuague limpiador. Finalmente, parte de ese agua fluye a los ríos y otra parte de ella penetra en el suelo. Por ello, quizás alguien haya notado que cuando uno saca agua subterránea de un pozo, bueno, esta no está sucia. De hecho, podríamos decir que se ha convertido en agua potable, buena y pura. Y uno se pregunta, ¿pero qué ha pasado para que esto sea así? Bueno, veamos algunos de estos procesos. Por ejemplo, está demostrado que en el suelo ocurren procesos que pueden eliminar del agua muchas sustancias contaminantes. Se ha visto que en los humedales hay plantas que absorben el nitrógeno, el fósforo y los pesticidas. Por eso, cuando el agua penetra en la tierra, en primer lugar se le purifica mecánicamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, al hecho de que el suelo sirve de filtro. Las partículas sólidas que estaban en el agua permanecen en el suelo a medida que el agua pasa por él. Sin embargo, en el agua a veces también hay impurezas orgánicas y de otras clases que no son eliminadas por la acción filtrante del suelo. Pero no te preocupes, pues para esto también hay arreglo, y así lograr purificar el agua de esas impurezas. A eso se le llama la segunda etapa o la depuración biológica. Ya vimos hace un momento la mecánica. Esta depuración biológica
química se encarga de las impurezas del agua que la filtración por el suelo no puede eliminar. En este proceso, un sinnúmero de diferentes microorganismos presentes en el suelo se ponen a trabajar en las impurezas. A medida que el agua penetra lentamente en la tierra, bacterias y otros organismos utilizan las diferentes impurezas en el agua como alimento. Su sistema digestivo descompone las impurezas y las convierte en materia nutritiva para la vegetación, y a la vez que el agua está siendo purificada de ese modo, absorbe del suelo diferentes minerales provechosos para aquellos que después la beberán o la absorberán, como por ejemplo nosotros. Esos minerales también sirven para darle mejor sabor al agua potable. Esto explica por qué en muchos lugares el agua subterránea es agua potable de buen sabor sin tener que someterla a más depuración. Pero también hay un proceso del cual no me quiero olvidar, otro proceso para esta depuración del agua que es parecido a este y de diseño maravilloso que rige en los ríos, lagos y océanos. En el caso de estas aguas, la mayor porción de las impurezas sólidas se asientan en el fondo, algo así como por decantación, y el proceso biológico se encarga de esta y otras impurezas. Por ejemplo, en el caso del agua de lluvia, esta acarrea grandes cantidades de sustancias nutritivas del suelo y las deposita en las masas de agua. Entre estas sustancias están varios compuestos de nitrógeno y fósforo, así como un sinnúmero de otras sustancias. Bueno, allí los microorganismos que están en los ríos, lagos y océanos actúan sobre estas sustancias y las descomponen, transformándolas en sustancias nutritivas que les sirven de alimento a las plantas acuáticas, por ejemplo. Por ello, cuando las extensiones de agua reciben de modo adecuado estas sustancias nutritivas, eso promueve que se conserve el equilibrio y el agua permanece suficientemente pura. Pero también las plantas pueden colaborar en la purificación del agua, pues cuando las plantas acuáticas reciben la luz del sol, producen oxígeno en el agua. Y como los microorganismos y los peces necesitan este oxígeno para vivir, entonces se forma una simbiosis que maravilla por su orden, cooperación y eficiencia, ya que los científicos han descubierto ciertos procesos físicos y biológicos que purifican el agua contaminada por sustancias orgánicas. Y estos se producen de forma natural. Por ejemplo, descubrieron que el agua al fluir disuelve estas sustancias contaminantes y los microorganismos se encargan de descomponerlas. Por ejemplo, hay algunas criaturas como las almejas y los mejillones de agua dulce quienes pueden extraer del agua sustancias químicas potencialmente dañinas y lo hacen en solo unos días, y hasta tal vez lo hagan de forma más eficiente que una planta potabilizadora construida por nosotros. Por todo esto vemos que nuestro planeta retiene el agua gracias a un proceso constante conocido como ciclo hidrológico o ciclo del agua, y es este sistema junto a otros procesos naturales lo que impide que el agua se escape de la atmósfera y se pierda. Pero eso no es todo, ya que vimos hace un momento cómo todo el entorno colabora en la producción de agua pura, como ser, por ejemplo, el suelo, que tiene la capacidad de filtrar el agua y en ese proceso elimina metales, sustancias químicas tóxicas, residuos orgánicos y otros contaminantes. Por eso, cuando el agua llega al acuífero, la capa rocosa inferior que almacena el agua está tan limpia que incluso se podría beber. A este le podríamos llamar el filtro físico, pues la arena y la grava atrapan algunas sustancias contaminantes porque funcionan como un cernedor o tamiz para el agua. A la vez que este sistema, el siguiente es lo que les mencionamos hace un momento, el filtro biológico, que como dijimos antes son los microorganismos existentes en el suelo que pueden neutralizar sustancias que son tóxicas para los seres humanos o los animales que beban de esa agua. De hecho, hay bacterias que pueden descomponer hasta aceites tóxicos y producir dióxido de carbono y agua. Y por último, claro, mencionamos el filtro químico. Estos son los suelos, pues estos tienen una carga eléctrica, aunque sea muy ligera. Y ahora sé que te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver la carga eléctrica con el agua? Bueno, esta carga eléctrica puede atraer y retener sustancias químicas tóxicas con carga eléctrica opuesta. Por ejemplo, las partículas de arcilla con carga negativa pueden eliminar del agua partículas de amonio corrosivo que tienen carga positiva y son muy tóxicas para la vida acuática. Por eso es muy importante que le demos una mano a este maravilloso sistema, no derramando químicos en el suelo. Un pequeño paso que podríamos dar sería el de reparar las fugas de aceite de nuestros vehículos y el de deshacernos de los productos tóxicos de
de manera adecuada y no tirar nuestra mugre en cualquier lado. De hecho, la recomendación de los expertos no es solo no desperdiciar el agua, sino también hacer todo lo posible para evitar que ésta se contamine. Por ello nos aconsejan que no tiremos medicamentos por el inodoro y que no echemos sustancias tóxicas por los desagües. Y quizás en este punto alguien diría, bueno, si hay tanta agua salada, ¿por qué no la transformamos en agua dulce? Bueno, es cierto que algunos ingenieros han creado nuevas e impresionantes formas de desalinizar el agua, o sea, quitar la sal del agua del mar, con el objetivo de que más personas tengan acceso a agua potable, pero nada de esto es suficiente. Tengan en cuenta que la desalinización a gran escala no es una solución realista, pues cuesta mucho dinero y consume muchísima energía. Por ello, mientras hallamos una forma más eficiente, siguiendo estos simples consejos podemos poner de nuestra parte para mantener limpias las fuentes de agua dulce. Pues no olvidemos que este sistema de autodepuración de la naturaleza funcionó bien por miles de años sin que surgiera problema alguno, pero poco a poco la gente empezó a juntarse en ciudades de expansión continua, lo cual causó problemas con el equilibrio de la naturaleza, como por ejemplo cuando en tiempos primitivos se comenzaron a construir los alcantarillados en las ciudades. Estos vertían las aguas residuales y los desechos directamente en las extensiones de agua sin que primero fueran sometidos a ninguna clase de tratamiento. Pudiera decirse que este fue el comienzo de la contaminación del agua, pero andando el tiempo se sobrecargó tanto el sistema de depuración natural que a veces ya no puede cumplir con su tarea. Así, muchos de los ríos que fluían por las grandes ciudades fueron convirtiéndose poco a poco en cloacas malolientes al descubierto, principalmente en Europa. Y la pregunta adecuada sería, ¿qué pasa cuando se vierten demasiados desechos en una extensión de agua? Al principio los microorganismos se multiplican rápidamente, como también lo hacen las plantas. Por eso las aguas empiezan a ponerse cenagosas. Para poder producir oxígeno en el agua, las plantas necesitan la luz del sol, pero el estado cenagoso del agua impide que la luz penetre más abajo de la superficie. Por eso las plantas que están a mayor profundidad en el agua empiezan a morir y descomponerse. El problema de esta descomposición es que ella utiliza el oxígeno en el agua tan rápidamente que las plantas vivas no pueden producirlo al mismo paso que la descomposición lo está agotando. Poco a poco se agota el abastecimiento del oxígeno. A su vez, esto significa la muerte de los microorganismos y los peces que dependen del oxígeno. En muchos lugares el crecimiento demográfico y el aumento de la industria han resultado en problemas como este, debido en parte a la ignorancia, en parte a la indiferencia y en gran parte diría yo, a la ambición desmedida. Por esa razón se han vertido inmensas cantidades de desechos y sustancias tóxicas en el agua sin que a nadie le importe al parecer. Y aun cuando sea un sistema perfecto el de depuración que tiene nuestro planeta, este proceso natural no puede neutralizar toda esta gran cantidad con suficiente rapidez. Como resultado, algunas sustancias muy peligrosas han podido introducirse en plantas, peces, aves y humanos. Por eso, ante la necesidad seria de tratar el asunto, en los últimos años muchos países han intentado mejorar su tratamiento de las aguas residuales. Claro está que la construcción de instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales y el tratamiento mismo son muy costosos, eso no lo ignoro. Sin embargo, ¿no es ese parte del precio que hay que pagar por la concentración de la población y la industrialización de las ciudades? Puesto que la mayoría de las personas reconocen el valor del agua pura, sin duda estarán dispuestas a hacer algunos sacrificios para que el ciclo natural de este líquido vital continúe relativamente inalterado. Así llegamos al final del video, espero te haya gustado. Si es así, ya sabes qué hacer, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Te esperamos en nuestras redes sociales, así seguimos en contacto y será hasta la próxima en Observando.